Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar los resultados de IWG, una de las empresas que ya hemos analizado y que publicó los resultados de 2024 hace poco. Entonces, cuando comenzamos a revisar IWG estaba más o menos por acá hacia el 1.65 pounds, subió casi a 2, es decir, esto es una rentabilidad cercana al 20%, y en lo que lleva de marzo ha tenido caídas y hoy en día está en 1.78, es decir, ligeramente por encima de cuando lo revisamos inicialmente, casi un 10%. Y lo que queremos ver ahora es cómo se está viendo la acción, es decir, creemos que esta acción sigue siendo atractiva, el negocio del VG está desempeñándose de acuerdo con lo que esperábamos. Con base en esto, vamos a revisarlo el día de hoy. Entonces, vamos a ir por los resultados que ellos publicaron en 2024. Pero antes de eso, revisemos un poco acerca de cuál es la principal apuesta que nosotros creemos que IWG está haciendo. Y es lo que denominamos como su momento de breakthrough y su concepto hedgehog. IWG tiene, recordemos, tres modelos de negocio. Y uno de esos modelos de negocio no requiere capital, es capital light, not capital intensive. Y esto cambia dramáticamente los prospectos de la empresa. Como vemos acá en esta tabla, la inversión neta en capitales de inversión había disminuido de 260 millones de libras a 75 en 2023. Así que lo que queremos ver principalmente es, ¿está esta línea de negocio desempeñándose como esperamos? Vamos a ello. Entonces acá, pues en primer lugar, algo de caution statements, etcétera. Vamos a ir un poco rápido por esto porque esto ya lo revisamos cuando hicimos el deep dive de la empresa, entonces no nos vamos a detener mucho en algunas de estas cosas. Sabemos que es el líder absoluto del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a saltar un poco de esto. ¿Qué vemos con respecto al performance financiero? Lo primero que nos dicen es que las tres divisiones tienen crecimiento, tanto a nivel de los revenues como a nivel de caja, y que los gastos están controlados, con el maintenance CAPEX cayendo 16% desde 2022. Ya vimos que en 2023 había caído bastante, y el EBITDA subiendo un 46% desde 2022. Y la deuda neta cayendo a 712 millones de dólares. También, que esto es positivo, credit rating triple B, el primero en IWG, y ya no solamente nos anuncian que hay dividendos, sino también un programa de share buyback. Por último, que esto es muy relevante, la transición a US GAAP en 2025, que en la llamada dijeron que esto va a ser en el segundo semestre de 2025. Esto es muy relevante porque IWG reporta en IFRS. Ya hemos hablado también sobre lo que implica esto a nivel de reconocer los leases, tanto en los activos como en los liabilities. Ensucia muchísimo el balance, así que esto es una excelente noticia. Vamos a los resultados. Entonces, los ingresos más altos que se han registrado, el EBITDA más alto que se ha registrado, el mayor número de aperturas de centros, el buen crecimiento en el fee income de Managed and Franchise, que este es el modelo de Capital Light. Y pues en fin, parece que solo son buenas noticias, entonces vamos uno por uno. Manage and Franchise, entonces, recordemos que de los tres modelos de negocio, Manage and Franchise es el modelo Capital Light, es decir, acá es donde IWG no necesita una gran cantidad de capital para crecer. Lo que vemos entonces es que para 2024 cerró con 185 Open Rooms, de 123 que inició 2023, y adicionalmente, contando el pipeline de lo que ya está firmado, estaría en 367, es decir, prácticamente duplicando su capacidad actual. Estamos hablando de miles de rooms. Esto pues es como un símil al RevPAR de los hoteles, de que ellos cambiaron y por eso hablan siempre de rooms, a pesar de que son oficinas. En cuanto a los fees recurrentes, subieron de 10 millones a 19 millones de dólares. Y cuando nos vemos
nos vamos puntualmente a cómo se ve esto de cara a, de cara al PIG. Los revenues crecieron un 17%, los ingresos por fees crecieron de 61 millones a 79 millones, y al no haber CAPEX de mantenimiento, pues esto se denomina como un divisional free cash flow que fluye directamente. Esto es muy relevante porque este crecimiento va directamente al PIG. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de cómo se unen las tres divisiones, pero pues muy buenas noticias de cara a esto. 30% de crecimiento en, en el flujo de caja libre, sin crecimiento en CAPEX, que es lo que esperamos, también con un pipeline robusto, así que por este lado, muy bien. Acá también vemos que la estabilización del RevPAR pues está en línea con lo esperado, entonces buenas noticias. Y acá por último vemos cómo se ve el futuro de esto a partir de los openings. Entonces, hoy en día, el fee recurrente de los partnerships, como vimos, está en 19 millones. Eso se espera que prácticamente se triplique hacia finales de 2026. Recordemos que estos 19 millones, estamos hablando de estos recurrent management fees, también tenemos los franchise and joint venture fees y luego other income de esta misma línea de negocio. Entonces, solamente esta línea dentro de Manage and Franchise están esperando que prácticamente se triplique en 18 meses, que pues es una buena noticia, principalmente a partir de el pipeline que ya prácticamente está cerrado. Vamos a Company Owned ahora. Entonces, Company Owned es lo que ya tiene la compañía. Este es un negocio que es más intensivo en CAPEX, pero que es como el cash cow que los mantiene. Entonces, seguimos viendo una mejora en el margen de contribución. Había mejorado del 20 al 22% en 2023 y ahora mejora al 20-25, a 25% en 2024. Y el REFPAR mensual también mejora ligeramente, muy poco, es decir, cerca de un 1%, pero bueno, es una buena noticia. ¿Qué tiene como implicación estas dos cosas? Que dentro de los revenues como tal, mejoraron un 5%. Y gracias a esta mejora en márgenes que llegó al 25%, la contribución mejora de 711 millones a 790 millones. De esto que vemos acá, lo que ellos explican en la llamada es que esta mejora en 251 puntos básicos, algunas son de solamente 2024, pero cerca de 180, 200 puntos básicos son mejoras que se esperan que se mantengan durante este año, es decir, 2025, por lo que podemos esperar que esto sea más o menos recurrente en cuanto a margen. El CAPEX de mantenimiento vemos que es ligeramente menor y luego algo de amortización de TI con un free cash flow de 587 millones, 20% de margen sobre los ingresos, un cash flow pues que es bastante robusto y con un crecimiento del 20%, muy bueno, perdón, esto no es el margen, esto es el crecimiento. Entonces, pues buenos resultados también en compañía aún. Yo creo que acá lo que sí que vamos a ver en 2025 es que esto va a crecer mucho más lentamente. No creo que este crecimiento del 20% que estamos viendo en 2024 se mantenga. Y por último, el Growth CAPEX que también disminuye, así como viene disminuyendo el Maintenance CAPEX y el TI Amortization. Acá vemos el Contribution Margin Evolution, un poco de lo que veíamos de que esto es recurrente, 184 puntos básicos de los 251 puntos básicos es recurrente, entonces esto pues lo que podemos esperar es que el margen esté hacia el 24 o 25%, entendiendo que 2025 puede que hayan algunas otras controles de costos que sigan mejorando los márgenes. Digital and Professional Services tiene una mejora de los ingresos del 8% y de la contribución del 12% y la EBITDA de la división del 18% cuando se tiene en cuenta la salida de un contrato. Acá esto creo que es una mezcla de Worka con también algo de servicios de consultoría que la empresa ha venido desarrollando bastante. Mike Dixon, el CEO, habla bastante en la llamada sobre estos servicios de consultoría, sobre cómo cree que pueden seguir expandiendo estos servicios. Entonces, muy interesante este crecimiento también. Como vimos al inicio, las tres líneas de negocio creciendo. En este caso, sí vemos que el free cash flow tiene una caída del 12%,
principalmente explicada por, por el impacto en working capital que se generó en el primer semestre de 2024. Y esto ya vamos a ver también qué implica de cara a 2025 y lo que esperamos de cada flujo de caja libre. Acá luego vemos un poco del cost control, que ha sido pues muy juicioso, lo hemos visto en esas mejoras en los márgenes. Y esto es interesante porque nos muestran el discretionary overhead, es decir, cómo en teoría, si bien hablamos de que hay un overhead que está de 23 millones en 2023 y crece a 59 millones en 2024, pues esto es más discrecional y casi que la compañía en algún momento dado puede decidir apagar este overhead y, digamos, mejorar sus márgenes en 36 millones de una manera discrecional. Esto pues obviamente resentiría, ¿no? Es decir, estamos hablando de gasto de marketing, estamos hablando de proyectos, entonces esto seguramente lo que podemos entenderlo es como un overhead que está enfocado hacia el crecimiento. Cash flow, que es al final lo que a nosotros más nos importa, 205 millones de free cash flow to equity antes de taxes e intereses. ¿Y esto cómo se ve reflejado? El company owned tuvo 587 millones de dólares de cash flow, con 57 de CAPEX y adquisiciones, de growth CAPEX. Managed and Franchise 79, sin CAPEX. Y Digital and Professional Service 144 con 37 de CAPEX. Esto lo que nos da como resultado de todas las divisiones son 717 millones de dólares de cash flow. Tenemos el overhead central de 502 millones, que si volvemos acá, pues es el resultado de tomar estos 443 y sumarle estos 59 de discrecional. Y tenemos algo en overhead, en working capital, perdón, adicional de 10 millones, que tiene como resultado los 200 millones de dólares de free cash flow to business from business operations. A esto hay que restar en los taxes y los intereses y tenemos el free cash flow to equity cercano a 100, de los cuales luego pues hay 17 que se reparten en dividendos, 63 para la reducción de la deuda neta y ahí pues quedan algo más de 17 que seguramente quedarán dentro del balance. Esto en cuanto a EBITDA, pues creo que es simplemente como un resultado de todo lo que ya vimos viendo, pero 503 millones de dólares de EBITDA en 2023, 557 en 2024. Principal driver, revenue growth de 79 millones. También los crecimientos en fees de Manage and Franchise. Y acá vemos cómo se separa el core overheads, que se disminuyó en 6 millones, con el overhead investment de 36 millones. Esto ellos lo ven como una inversión, dado que es discrecional. Es decir, ellos creen que en cualquier momento, entre comillas, podrían apagarlo. Esta relación entre el EBITDA y el free cash flow es muy importante, porque lo que, lo que vemos es que de estos 557 millones de dólares se convierten más o menos 200 a free cash flow antes de impuestos e intereses, es decir, un poco menos de un 40%. Y si nosotros recordamos este ejercicio que hicimos antes, lo que veíamos acá era que cuando revisábamos la generación de free cash flow, la conversión de la EBITDA era cercana al 30% en 2023, em, y la conversión de la EBITDA en la primer half de 2024 nosotros estudiamos que era normalizada 58% en 2024. Entonces, esto se acercó mucho a 2023. La razón principal es el working capital effect que estamos teniendo. Durante el primer semestre, IWG convirtió un 25% de la EBITDA en flujo de caja operacional por este impacto en working capital. Entonces, si esto lo vemos de esta manera, lo que podemos decir es lo siguiente. Acá tenemos, en la primera mitad de 2024 tuvimos 274 millones de dólares de EBITDA y de esto el, el net cash inflow pues fueron de 29 millones. Si se normaliza este impacto de 47 millones en working capital, pues fue en 25%. Entonces, hemos hablado de que la conversión de flujo de caja libre está entre el 25 y el 30%. Acá lo que estamos viendo es que está pues un poco hacia el 35% más o menos. Entonces, por ese lado, pues vemos bien. Hablamos de inversión en la compañía, no solamente dentro del crecimiento, sino también en los sistemas financieros. Y
vamos a tenernos un poco en esto, que es 10 millones de inversión en Core Financial Systems, primer año en el cual se reporta con los dólares como functional currency. Si ustedes ven antes en estos pantallazos que tenemos acá, el currency eran pounds. Ahora mismo ya estamos hablando, todo esto está en dólares. Y seguimos, eso sí, en IFRS. Vamos a migrar, lo que nos dice el CFO, es que vamos a migrar a US GAAP en 2025. ¿Esto por qué es relevante? ¿Por qué es relevante que IWG migra a US GAAP? Principalmente, y esto se explica muy bien en la llamada, las normas IFRS requieren que se reconozcan los contratos de arrendamiento y que se capitalicen, tanto en los activos como en los pasivos. Y esto pues para IWG hace muchísimo ruido, porque los contratos de arrendamiento son básicamente pues el negocio en una buena medida de lo que ellos hacen. Esto en US GAAP no es necesario, entonces yo creo que en la medida en que también IWG migre hacia la contabilidad en US GAAP, va a ser muchísimo más sencillo entender de verdad cuál es el negocio que tiene IWG. Esto me parece muy relevante de cara a que se comience también a descubrir un poco más de valor de lo que hace IWG. Em, Última cosa que nos dicen, working capital. Bueno, no, tercera cosa que nos dicen, working capital improvement expected to deliver more cash flow in 2025 following one-offs in 2024. Entonces, recordemos lo que vimos, ese impacto de esa salida del contrato de más o menos unos 40 millones de dólares en working capital, ya no la vamos a ver. Entonces, en ese sentido, vamos a ver una mejor traducción de EBITDA a free cash flow. Y nos hablan también del refinancing de 1.400 millones de dólares en debt facilities, que pues al tener la clasificación triple B, pues suena muy bien. La cantidad de CAPEX, en la medida en que IWG continúa con la aplicación del Capital Light Model, pues sigue cayendo. Y acá, pues nos muestran para cada uno de estos modelos cómo se ve. Managed and Franchise, pues no tiene CAPEX, es decir, no, acá no hay ningún cambio. Luego en Company Owned, lo que vemos es que pasó de 70 a 51 y luego pues a nivel de, cuando se incluyen el Growth Capital, pues también estuvo relativamente constante en general. Luego en Net Maintenance CAPEX está también relativamente consistente, una caída pues de 103 a 93. Esto ya lo vimos. Esto también en parte lo que nos dice es que estas caídas en CAPEX que veníamos viendo cuando IWG estaba teniendo 220 y algo millones de dólares de pounds en CAPEX en 2019 y que lo había bajado dramáticamente, ya parece que acá comienza a normalizarse, esto no va a caer mucho más. Sí es interesante acá que en Digital and Professional Services hay, no hay tanto mantenimiento, no hay tanto CAPEX de mantenimiento, es mucho más en Growth CAPEX, que esto, como les comentaba ahora en la llamada, explica también que hay algunas adquisiciones y esto es CAPEX de crecimiento, así que es un poco más discrecional en ese sentido, lo que estamos viendo en Digital and Professional Services. ¿Esto qué quiere decir? Que el CAPEX total, que son pues 93 por Net Maintenance y 88 de Net Growth, la mayoría de esto pues es Maintenance, que es lo que es, llamémoslo un CAPEX no discrecional. Esta parte del CAPEX, que son los 88, es un poco más discrecional, principalmente relacionada con crecimiento, pero pues vemos que la compañía gasta cada vez menos CAPEX. En el PIG, acá vemos un poco de lo que, digamos, cómo se ve ya la utilidad y no tanto el EBITDA o el free cash flow. Acá no quiero detenerme mucho. Hay bastantes cosas que no nos gusta de mirar la utilidad neta en IWG que ya explicamos en el video más largo. Así que si quieren pues, entender el por qué, pueden visitarlo. Les dejamos el link. Acá lo clave es que pues poco a poco ya la compañía también incluso en earnings per share se va viendo con utilidad, pero hace ya bastante que a nivel de free cash flow y de EBITDA pues está más que positivo. Esto es relevante de cara a lo que les menciona de US GAAP, por si quieren verlo como en mayor detalle, que es porque IWG se enfoca en el pre-IFRS 16 EBITDA. Entonces, en el IFRS la renta se debe capitalizar. Esto lo que quiere decir es que cuando se
capitaliza en la parte de los activos, acá se está depreciando, entonces se tiene que sumar, pero luego también pues hay un gasto de renta como tal. Y estos dos números no necesariamente coinciden, como pueden ver, por ejemplo, en 2023 hay una diferencia relativamente alta, en el caso de 2024 pues sí son números muy similares. Luego, hay otros ajustes menores, pero pues, en general el principal ajuste que se hace acá es ese. Y por último, lo que se denomina como el focus on cash, que es el enfoque del flujo de caja libre. Lo que más nos interesa acá es entender cuánto genera la compañía antes de sus gastos en intereses e impuestos o después de estos rubros también, mejor dicho, cuánto le queda a la compañía de caja para, para, para hacerlo más puntual. Entonces, vamos línea por línea más bien y, y vamos a tener los impactos. Entonces, el EBITDA mejoró 54 millones. Esto, como vimos, es un resultado principalmente de la mejora en los ingresos de cerca de 80 millones y un aumento en el overhead de 30 millones, que se netea pues esa mejora de 50 millones. Acá vemos el working capital como tiene un impacto muy relevante, que tuvo un impacto positivo de 118 millones en 2023 y un impacto negativo de 51 millones en 2024. Lo que creemos que, o sea, lo que yo creo que acaba de pasar, mejor dicho, es que en 2024 no vamos a volver a ver esto de 2023 súper positivo, pero vamos a ver esto más como en un número en cero. Luego, en cuanto a las amortizaciones, está muy consistente, maintenance CAPEX, ya vimos que cayó, otros ítems, y vemos como el cash flow from business activities está en cercano a los 300 millones, cayendo de 375 millones. Si no tuviésemos en cuenta ese impacto, pues que la diferencia es de 170 millones, este rubro sería cercano a los 470 millones, es decir, 100 millones por encima de 2023, gracias a las otras cosas. Esto no para que pensemos que este número es 470, sino para que veamos lo que implica la mejora que hubo, por ejemplo, en maintenance, CAPEX y otras líneas. Luego en impuestos, algo menos de impuestos, algo más de costos financieros. El cash flow antes de CAPEX de crecimiento y actividades de financiación de 263 millones pasa a ser 190. CAPEX en net growth muy similar y pues algo de compras de subsidiarias, por lo cual pasa de ser 155 el CAPEX antes de actividades de financiación y de dividendos a ser 97. ¿Qué es lo que nos dicen acá? Es que primero working capital de one-off en 2024 pues va a mejorar, es decir, esta línea que estamos viendo acá, ahora la vamos a discutir en el siguiente slide. Luego también que el net growth CAPEX va a declinar, es decir, esta línea de acá que estábamos viendo, de 95 a 88, seguramente también decline. Puede que el maintenance CAPEX sí esté un poco más similar. Acá nos dicen que está well controlled and stable, entonces no esperemos que esta línea decline mucho. Y que en la medida, pues que haya algo de deleveraging, es decir, que siga habiendo pago de la deuda, pues también se va a disminuir el flujo, se va a mejorar el flujo a partir de la disminución del pago de intereses. El movimiento de working capital, lo que nos dicen acá es que fue 47 millones el outflow de 2024 en el primer semestre, como lo discutimos ya antes. Y esto, pues acá vemos cómo se compara 20, pues cómo se desagrega más bien 2024 primer semestre y 2024 segundo semestre, en el cual vemos que tuvo un impacto negativo de 47 millones en el primer semestre de 2024 y negativo de 4 millones en el segundo semestre de 2024. ¿Esto qué quiere decir esencialmente de cara a 2025? Que, nuevamente, volviendo a esta línea de acá, esperaremos que esta línea esté cercana más bien a 0 o -10, algo de ese estilo. Entonces, pensemos que este cash flow from business activities podría estar cercano a los 350 millones, algo de este estilo. Acá cuentan un poco de cómo está mejorando pues, la relación de deuda neta sobre EBITDA y algunas desagregaciones que ellos hacen, principalmente de inversión discrecional y algunos ítems que son de non-cash. ¿Qué es lo último con lo que
ya acá se termina, que es 20-25 millón. Se da un guidance de EBITDA, que hace rato no lo teníamos, que es de 580 a 620 millones de dólares en 2025. Quedémonos en 600 y ya esperamos esto en que esperamos que se traduzca en cash flow. Cash flow dicen que va a ser más alto en 2025 que en 2024. Esto creo que pues tiene mucho sentido teniendo en cuenta que el EBITDA en principio estará creciendo de, digamos, 560 a 600, es decir, unos 40 millones. Luego estamos hablando que el working capital en esta línea puntual que estuvo en menos 51 debería estar en 0, -10, es decir, ahí tenemos otros 40 millones. Acá nos dicen también que el growth capex puede estar cayendo, pero simplemente con estas dos líneas pues estamos hablando de que el cash flow debería estar subiendo cerca a unos 80 millones. Entonces, esto tiene mucho sentido. Reiteran el medium term EBITDA target de $1 billion. Este medium term, pues nunca nos han dicho exactamente qué es medium term, pero bueno. US GAAP, mitad de año, para mí muy buena noticia. Esto desde el IFRS, la norma de capitalizar los arrendamientos, creo que hace muchísimo ruido. Anuncian el programa de buyback y anuncian un Investor Day en New York City. Entonces, ¿cómo se ve la compañía con estos números? Estamos hablando de una compañía que en este momento tiene una capitalización de mercado de 1.800 millones de libras y pues con su deuda neta que son 700 millones de dólares. A ver, miramos cuántos son esas 1.800 millones de libras en dólares. Serían 2.300 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un enterprise value cercano a 3.000 millones de dólares. Cuando miramos el EBITDA que ya pasó, es decir, esta de acá, el múltiplo de EBITDA pues está entre 5 y 6 veces, eh, pues que nos suena como un múltiplo muy alto. Y cuando miramos el free cash flow, eh, yo creo que la mejor medida de free cash flow probablemente sea, yo sé que acá ellos dicen free cash flow o equity, pero vamos a sumar estos intereses, unos 170 millones de dólares de free cash flow, eh, o 100 si tomamos antes de, de, de impuestos también, estamos hablando pues de un yield de free cash flow de 200 millones sobre 3.000 de EBITDA, es decir, o 170, es decir, algo cercano al 6%. ¿A cuánto creemos que puede crecer este número? Ya dijimos 40 millones más del ajuste de working capital, EBITDA, que creemos que la gran mayoría de ese EBITDA se va a ver directamente traducida a generación de free cash flow, es decir, unos 40 millones adicionales. Es decir, estos 200, lo que yo diría es que en principio pueden crecer unos 280, es decir, es una compañía que puede crecer el yield de free cash flow del 6-7%, casi el 10%, manteniendo su valoración actual. Pero pues creo que lo más relevante de todo este crecimiento de free cash flow para mí viene siendo que en las demás líneas todo parece estar muy controlado. Es decir, ya vimos cómo la compañía acá nos está diciendo que en 2025 va a crecer a algo alrededor de 600 millones de dólares de vida. Es decir, el número como tal de crecimiento no es un número súper ambicioso. Estamos hablando de un crecimiento menor al 10% de vida. Pero, y acá está lo que es más relevante, esta línea está en menos 51, va a estar aproximadamente en cero, pero ignoremos esto por un momento y es esa línea de working capital muy consistente, maintenance CAPEX muy probablemente controlado y estable. Esto pues a otros ítems es muy pequeño. Impuestos será proporcional. Costos financieros puede que incluso caiga o va a caer en la medida en que pues la deuda, ya hay un poco menos de deuda y pues puede que siga cayendo, me refiero. Net Growth Capital Expenditure nos dicen que va a caer. Podríamos asumir que incluso está estable. Y pues compras subsidiarias acá también es más de Growth Capex. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que está logrando IWG y lo que estamos viendo en los resultados es que está logrando traducir todo su crecimiento en EBITDA en free cash flow. Es decir, todo lo que la compañía está logrando crecer sus operaciones, lo está logrando traducir al bottom line. Y esto lo que quiere decir es que
Si bien el EBITDA va a crecer cerca de unos 40 millones, que en principio no parece mucho, luego el free cash flow va a pasar, pues no parece mucho, me refiero de 560 a 600, pues es menos, una tasa de crecimiento menos del 10%. Luego el free cash flow lo que hicimos saber es que incluso antes de los impactos del working capital, va a crecer de 200 millones a 240, es decir, una mejora del 20%. Esto pues quiere decir que ya la base para crecer está ahí, ya todo lo que venga pues básicamente va a fluir al bottom line y pues para mí esto creo que confirma lo que estábamos esperando con esta compañía. Los crecimientos que se presentan no son altamente ambiciosos, es decir, una compañía que va creciendo a un ritmo relativamente bueno, pero sin estar creciendo en los revenues o el, incluso el EBITDA a doble dígito, pero gracias a este modelo en el cual prácticamente con su base actual de overhead y de costos logran mantener la operación, pues casi que se convierte como este modelo mucho más tipo software, llamémoslo, en el cual pues ya todos los ingresos adicionales están fluyendo prácticamente al bottom line y están mejorando muchísimo el flujo de caja libre y la rentabilidad de nosotros como accionistas. ¿Esto qué quiere decir? Por último, pues que cuando hablamos de un target de vida de 1 billion, y yo honestamente pues estaba esperando que esto fuese mucho más cercano hacia 2027, con el target que están presentando acá, no creo que vaya a ser en 2027. Pero cuando estamos hablando de un target de vida de 1 billion, pues estamos hablando de una compañía que si logra mantener nuevamente esa misma base de costos hacia abajo, pues va a tener una mejor conversión de free cash flow, de vida a free cash flow en términos relativos. Entonces, para resumir un poco lo que vimos de IWG, cuando analizamos originalmente la acción estaba a 1.65 libras, hoy en día está a 1.8 más o menos, un poquito menos, y lo que hemos visto de diciembre a marzo en estos meses, que ya son los resultados de 2024, es en esencia una confirmación de la ejecución. No estamos ante una compañía que esté creciendo sus ingresos o su EBITDA a ritmos vertiginosos. Es decir, esto no es una compañía de hipercrecimiento del 25% de crecimiento anual. Sin embargo, sí es una compañía que, gracias a esa transformación al modelo de Capital Light, sigue en ese momento muy interesante en el cual todo el crecimiento que venga va a tener una mejora en sus márgenes y prácticamente todo va a fluir al bottom line. En ese sentido, pues los números grandes que hacíamos, que es la compañía hoy en día está cotizando un múltiplo de vida de 5 o 6 veces, con el EBITDA que tendría el 2025 a la capitalización actual, ese múltiplo es de 5 veces, no cambia mucho, pero asimismo está cotizando un free cash flow yield cercano al 6%, pero con las proyecciones de free cash flow yield de 2025, ese free cash flow yield subiría a un 9%. Es decir, las mejoras que tiene el flujo de caja libre son dramáticas gracias a este modelo, que es lo que estamos pues esperando en esta transformación. Así que, pues bueno, eso es todo. Creo que en el pullback de que hizo el mercado, en que volvió a caer de las 2 libras a 1.7, de igual manera, algo de oportunidad puede haber para alguien que todavía le llama la atención. Nos saben en los comentarios si tienen algo que decir, algo que agregar, que no les gustó. Y gracias a los que llegaron hasta acá.